Ahí. Ahí primeramente saludar a los que se están conectando últimamente y a las personas que están viendo el video en YouTube. Entonces, ok, ahí hay bastantes preguntas con respecto al proyecto final, qué es lo que tienen que hacer y cómo van a trabajarlo y cosas por el estilo. Entonces, si quieren, empecemos con para empezar. Ahí voy a compartir la pantalla. Ahí para el tercer proyecto corresponde resolver 2 problemas nada más. ¿Ok? Ese es el tercer proyecto que equivale, si no me equivoco, a un 16% de la nota. Entonces, ahí yo les había mandado un correo por el TEC Digital. Yo sé que el TEC Digital es una cochinada algunas veces y no envía, digamos, hay gente que no les envía los correos o cosas así, pero es la única forma que tengo así como para poder conectarme con todos. ¿Ok? Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Entonces, yo les subí este documento que corresponde a 5 problemas, ¿verdad? Entonces se van a presentar 5 problemas, de los cuales solamente van a escoger uno de estos 5. Bueno, no van a escoger, sino ya se los escogí por ustedes, cuál es el que van a resolver. Entonces, ahí estos problemas están ahí están en el TEC Digital. Entonces, no sé, me guío un poco con lo mismo de la restricción vehicular que tenemos ahorita por el asunto del COVID. Entonces, todos aquellos que tengan un carnet terminado en 0 o en 1 hacen el primer problema. En 2 o en 3 hacen el segundo. 4 o 5, ¿verdad? Este es el último dígito de su carnet, el que van a escoger. ¿Me siguen con esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, entonces ese es el que ahí tienen. Alguno para cada uno de ellos. Ahí tienen los problemas. Este documento yo lo subí. Este documento yo lo subí al grupo del TEC Digital en la parte de documentos. Que por cierto, hoy les tengo que subir el otro documento. Hoy les subo el otro documento. Como esto es parte de los proyectos, entonces se los puse aquí en proyectos. Aquí dice problemas para el tercer examen, para el tercer proyecto, perdón, etapa 1. Entonces ahí ustedes lo pueden encontrar. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Ahora, ¿qué es un poco la idea de lo que ustedes tienen que hacer? La idea de esto es que ustedes individualmente demuestren que han hecho ejercicios y que saben bien cómo hacer cada una de las cosas, etc. Entonces, cada uno de estos ejercicios, aquí, digamos, 837 es el número de ejercicio que tiene. Ahí vienen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dos automóviles chocan en una intersección, el automóvil A con esta masa va de oeste a este, mientras que el automóvil va de norte a sur
etcétera. Entonces ahí, ¿con qué rapidez se mueven los automóviles justo después del choque? ¿Y con qué rapidez iba el automóvil A inmediatamente antes del choque? Ok, esas son las dos preguntitas que tienen que responder. Y por lo tanto, ustedes resuelven el problema y van a explicar, ya no es solo resolver el problema y dar el número o dar la respuesta, sino es explicar con palabras cada uno de los pasos. ¿Ok? Acá vamos a ver. Vean, por ejemplo, acá. Este fue un documento que yo había hecho ahí hace unos días. Esta era parte de lo que, ¿cómo es? De las cosas que yo tenía que yo estaba haciendo para la parte de la cátedra. Entonces, ¿qué es lo que viene? Bueno, aquí viene un problema de 3 bloques, etcétera, etcétera. Bueno, voy a explicárselos con este otro. Ok, tenemos este problema, una pequeña pelota, 2 kilogramos, se cuelga en una varilla, etcétera. Entonces, por aquí vemos el ejercicio. Tiene una longitud de L y se pone a girar a un ángulo de 30 grados. Entonces, eso es lo que nos dicen. Eso es lo que nos dicen acá. ¿Ok? Ese es el problema. Entonces, acá, si ustedes ven la respuesta que yo estoy entregando para este documento, no es simplemente, aquí se dibuja el diagrama de cuerpo libre para la pelota. Ok, entonces este es el diagrama. Esta es la respuesta de la parte A. Pero como ustedes ven aquí arriba, aquí yo les hago una aclaración completa o una explicación completa de cómo tiene que ir quedando ese diagrama de cuerpo libre. Ahora, calcule la tensión en la cuerda. Ok, la respuesta es esto. Esta es la respuesta de esa parte B. Entonces, acá yo les explico por qué uso la ecuación que estoy usando, qué es lo que estoy haciendo con cada una de las cosas, etcétera. ¿Cuál es la ecuación, verdad? Estoy utilizando la segunda ley de Newton, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se los explico muy, muy detalladamente cada uno de los ítems. Acá igual, determina la rapidez del bloque. Entonces ahí ven, se van dando las explicaciones de cada una de las cosas, cada uno de los pasos que se van haciendo, etcétera. ¿Ok? Entonces, la idea de esta primera parte es que ustedes hagan una explicación muy detallada de todo eso. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen dudas con esa primera parte, compañeros, compañeras. No, profe, yo no. No. Profe, no hay problema si se presenta en Word o en PDF. Ah, no, yo no tengo tanto problema en eso. Igual no recuerdo si ahí, este, si ahí esos, ¿cómo es?
si dentro de las instrucciones decía que lo tenían que hacer a mano, porque hay muchas cosas que dice que lo tienen que hacer a mano. Profe, yo leí las instrucciones y en ningún lado, como que, bueno, siquiera lo que yo leí no decía, y yo lo estoy haciendo en compu, ¿hay algún problema? Si no dice nada, no hay ningún problema. Es que a veces la idea, de que lo hagan en computadora. Vamos a ver una cosa. La idea de que lo hagan en computadora, que lo hagan a mano es como para saber que son ustedes los que lo están haciendo, el tipo de letra y esas otras cosas. Entonces ese es un poco el asunto con esto. Ahí para que lo tengan. Pero sí, yo creo, es que me había leído digamos, el enunciado de esa parte, pero no recordaba al 100%, no recuerdo al 100% si decía algo en específico que tenía que ser eh, a mano o en computadora o cómo está el asunto. ¿Ya? Esa es un poco la idea. Entonces, igual, ok, ya quedó claro. Entonces, la primera parte del proyecto. Entonces, ok, para la segunda parte del proyecto, ahí no, yo les voy a dar una serie de ejercicios. No sé si quieren que yo escoja algunos o les doy toda la gama de posibilidades o todas las opciones de los ejercicios que puedan escoger. Mejor todos. Mejor todos. Ok. Bueno, entonces aquí, este es el documento que les tengo que subir ahí al Tec Digital. Ahí yo les voy a subir todos los documentos. Y aquí dice, bueno, a continuación se presentan un conjunto de enunciados del cual cada grupo de trabajo para el proyecto debe seleccionar uno. Recuerden que el nivel de dificultad cuenta para la evaluación de acuerdo con lo establecido en la rúbrica, como se muestra en la siguiente tabla. Entonces, si ustedes escogen un ejercicio de los difíciles, ahí va a tener dentro de esta rúbrica que el problema es de dificultad bastante alta. Entonces tienen 4 puntos. Si ustedes escogen un problema, digamos, más sencillo, entonces tendrían esta otra parte. Profe, los Sí, problemas están identificados. sí, ve, aquí está. Esto ahí lunes estábamos en reunión, ahí toda la mañana identificando y clasificando los problemas entre todos los profesores. Entonces por eso ya los dimos. Entonces este tiene una dificultad alta y ahí dice qué es lo que tienen que hacer. El ejercicio 2 quedó con dificultad alta. Ejercicio 3 con una dificultad media. El 4 con dificultad media.
Este 5 es una dificultad alta, ¿verdad? El 6, dificultad media. 7, dificultad media. 8, dificultad media. Y esos son entonces los posibles ejercicios que ustedes pueden escoger. Sí. Sí, profe. Entonces, igual, la idea es que ustedes hagan un documento en el cual van a revisar o van a resolver ese ejercicio y después de que resuelvan el ejercicio, entonces van a generar un video ahí con la explicación y todas esas cosas. Ahí seguir un poco lo que es ahí vamos a ver una cosa, nada más. Aquí. No, no. ¿Cuál coordinación es esta? Esto es del laboratorio. Aquí está. Entonces, este es el proyecto 3. Entonces, aquí está la primera etapa. Cada docente asignará a cada estudiante un ejercicio del libro sobre los temas de momento lineal, impulso y colisiones o de rotación de cuerpo rígido. Ahí, bueno, usando los materiales de estos módulos, van a resolver el ejercicio con una descripción detallada de la física que están usando, además de la resolución algebraica. O sea, algo parecido a eso que les enseñé ahí. Se requiere que la explicación de cada problema sea clara y formal, incluyendo los diferentes pasos, la teoría física o una explicación de las suposiciones. A veces uno tiene que suponer algunas cosas para poder resolver los ejercicios, ¿verdad? O por qué escogieron una ecuación, por qué escogieron otra, etcétera. Pueden utilizar la plantilla que será provista para el documento y utilizar el editor de ecuaciones. Ok, sí se puede, lo pueden hacer en PDF o en Word. Yo prefiero que lo suban en PDF, personalmente. Entonces, hasta el martes 28 de julio para poder resolver eso. Y eso consta de un 4% de la nota. Y aquí está la rúbrica. Eso ustedes lo pueden encontrar en la cátedra. Ok. Ahí está. Este documento yo creo que se le hizo una modificación esta semana, como para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces dice aquí, se formarán equipos de trabajo virtual de alrededor de 3 estudiantes con diferentes roles de trabajo. Van a escoger un ejercicio de la lista que les enseñé, que incluye temas de cinemática lineal hasta dinámica rotacional y equilibrio. Y se van a analizar de forma conjunta los casos en los que el trabajo grupal no sea posible. Ok, la formación de los equipos tendrá como fecha límite el 22 de julio, por eso les puse hasta mañana, más que todo como para que puedan empezar a trabajar eso. Van a tener hasta el 28 para realizar la organización inicial del trabajo en equipo. Eso va a ser recopilación del documento, etcétera. Van a poner las principales metas,
con el objetivo de generar, asignar roles de trabajo a cada uno, ¿verdad? ¿Quién es el guionista? ¿Quién es el que narra? ¿Quién es el que hace una cosa o hace otra? Y van a realizar la grabación de un video. Es necesario que se pueda escuchar y ver el video, ¿verdad? Para poder realizarse. Entonces ahí pueden hacer pruebas o pueden hacer un poco algunas cosillas, van a llevar una bitácora, qué fue lo que hicieron cada uno, cosas por el estilo. Bueno, ahí se los dejo para que ustedes lo lean. Y ese trabajo, entonces ahí, conforme avance el trabajo, mantengan recopilada la evidencia con los documentos indicando con la comunicación, los avances logrados, cambios necesarios a la organización, etcétera, ¿verdad? Y ese documento de las evidencias se va a entregar completo el 7 de agosto. ¿Ok? Y ustedes van a tener que hacer una coevaluación del resto de los compañeros. Entonces ahí ustedes van a evaluar cómo fueron o cómo estuvo cada uno de los compañeros. Ok, así que si alguien no hizo nada, de nada más les ponen el 0. Ok, o ahí indican que no hicieron nada en el trabajo. Ok. Igual si, digamos, si alguien hay que estarle llamando la atención o estarle diciendo, mira, tiene que entregar esto, o entregue esto, o vamos, nos está atrasando, o cosas por el estilo, ahí se le van bajando puntos. ¿Ok? Entonces, los mismos compañeros se van a encargar un poco de eso. Profe, Sí, en el video, por lo que entiendo, lo que hay que hacer es como explicar el problema y como que si uno fuera un profesor o como que si la persona fuera un profesor. básicamente. Y en este video hay una persona encargada de explicarlo o tienen que salir las tres personas involucradas. Ah, no, no, va a haber una de las 3 personas encargadas de explicarlo. Ah, ok, listo. Sí, sí, no necesito que aparezcan las 3 personas en el video. Para eso está la evidencia y está todo el trabajo que hay detrás. Que por eso es por lo que van las 3 personas. ¿Ok? Igual, si quieren hacer un video en conjunto donde una persona explica una parte, otra persona otra o cosas así, yo no tengo inconveniente con eso. ¿Verdad? Como que se quieran dividir un poco más el trabajo y después alguien que pegue todos los videos o cosas así, no hay problema. ¿Ok? Entonces ahí viene. Y esta sería entonces la parte del, este, del trabajo. ¿Ok? Ahí está un poco la rúbrica. Aquí esto fue principalmente lo que cambió un poco, que antes era el nivel de dificultad. Antes había problemas, ¿cómo es? Un poco más difíciles, problemas medios o problemas de nivel bajo. Pero se decidió que la parte de nivel bajo no se tomara en cuenta y que hubiera algún incentivo para que ustedes escojan los problemas un poco más difíciles, ¿verdad? Entonces, por eso fue por lo que se cambió un poco esa rúbrica. Y ese es un poco lo que tienen que hacer. Ok, no sé si hay dudas, compañeros, con este trabajo. Profe, una pregunta. Entonces, la primera parte tiene un valor de 4% y la segunda parte, la del grupo, sería 12%. Si digamos lo que son las evidencias y el trabajo en equipo y esas cosas, tiene un valor de un 5%.
Y el video propiamente tiene un valor de un 7%. Ok, gracias, profe. ¿Ok? Ahora, lo del trabajo en equipo y el video, ustedes me lo van a entregar el día antes del día 7 de agosto. ¿Ok? O sea, tienen bastante tiempo para poder hacer un muy buen trabajo. Vean que eso vale un 12% de la nota. ¿Ok? Entonces ahí, y la idea es, ¿verdad? Que se motiven a hacer uno de los problemas un poco más complicados para que lo puedan trabajar un poco mejor. Ok, no sé si hay alguna duda, compañeros, compañeras. No, creo que está bien. ¿Estamos bien? Profe, yo Sí. tengo una consulta, pero de otra parte de la evaluación. Es que verás que a mí me aparece en el TEC digital, en el proyecto 2, como asignado 2, 2, 2 en cada etapa. Entonces no sé si fue como un error o algo. Ah, seguramente, sí, seguramente me hizo falta, eso ¿cómo es que se llama? Ahí yo lo estoy revisando constantemente, entonces ahí voy a arreglar bien los porcentajes y todo eso. Es que digamos, Ok, lo que gracias. más me interesaba por el momento es como que tuvieran dónde poner el documento y dónde yo puedo revisarlo. Ya después los Ok, gracias. porcentajes, sí, los porcentajes y esas cosas, ya ahí ya las arreglo bien y cómo es, trabajo bien esas partes. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Sí, bueno, ahí ya vi que algunos se pusieron de acuerdo. Andrés, no sé, usted que entró un poquillo tarde. Ahí en el chat empezaron a poner, no sé, algunos correos. Bueno, más que todo veo números de teléfono, que no sé si, por si no tenía grupo. No, yo sí tengo grupo, profe, gracias. ¿Usted sí tiene grupo? Ah, ok, perfecto. Señor. Profe, tengo otra pregunta. Ajá. Es que ahí dice que hay que entregarle un documento la otra semana con los roles y todo eso. Igual lo subimos al TEC digital o lo mandamos por correo, ¿cómo lo hacemos? No, ahí yo ya les puse enviar documentos, ya que las cosas, ustedes puedan subir los documentos ahí. Entonces ahí tienen dónde subir documentos en el TEC digital. Ya para esta parte para estas 3 partes del proyecto. Ok, listo, profe, Eso gracias. ya en evaluaciones ya lo arreglé. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Ok. No sé si hay alguna otra duda, compañeros, compañeras. No, señor. Muchísimas De gracias. mi parte, no, profe, gracias. Estamos bien entonces. Gracias, Ok. Pura profe. vida, profe. Ahí lo Ok. veo. Bueno, no sé. Sí. Sí. No sé si querían que resolviéramos algún ejercicio hoy o prefieren que por hoy lo dejemos así y más que todo como para que se vayan acomodando con los grupos que tienen y esas cosas. Compañeros, compañeras. Yo creo que podríamos Profe, intentar. Sí, Andrés. No, por mí podríamos intentar tal vez algún ejercicio, no sé. Ok. Nicole. no era para preguntar si había algún grupo que le faltara participantes, porque yo no tengo grupo. Ah, ok. Entonces ahí Nicole, que ahí vi que hay grupos de 3 personas. Entonces para que ahí la pueden tomar en cuenta.
Sí, es que llegué tarde, entonces no pude ver cuando estaba organizando. Ok, entonces ahí por cualquier cosa, estén fijando en el chat. Ahí hay varias personas. Ok, entonces si quieren, vamos a ver. Ah, si quieren, trabajemos este ejercicio de acá. El de una bandeja con comida. Entonces ahí podemos trabajarlo. Ahí identifiquen las fuerzas y este es de la parte de estática. Entonces, trabajemos un poco de este. Voy a darles unos minutos para que lo trabajen y cualquier cosa. Entonces, ahorita lo vemos. Vayan trabajándolo y vamos a ver un poco cómo les va. ¿Cómo van con el ejercicio este? ¿Ideas? ¿Compañeros? ¿Alguien con alguna idea? ¿Cómo empezar a resolverlo? Ok, creo que la fuerza F y la fuerza T, que ejercen los dedos de la mano, deben ser iguales, porque si no, pues se dobla, pero de ahí en adelante no sabría. No, eso no es tan cierto. Esta fuerza F y la fuerza T en realidad son muy diferentes. Lo que tiene que ser igual, Ajá. creo que la sumatoria de torques.
Correcto. Lo que tiene que ser igual creo que es la sumatoria de torques. Correcto. Ah, ya. La sumatoria. Es que veamos lo siguiente. Vea que el plato tiene un peso, ¿cierto? La taza va a tener un peso. La bandeja, ¿dónde está la mitad de la bandeja? La mitad de la bandeja está como por acá. Entonces, aquí la bandeja también va a tener un peso hacia abajo. ¿Me siguen? Sí, señor. Entonces, si todas las cosas tienen un peso hacia abajo, ¿qué pasaría si la fuerza y la tensión, si la F y la T, o sea, la fuerza del dedo gordo y la fuerza del resto de los dedos, son iguales? Se caería. Correcto. La suma de fuerzas, vamos a hacerlo en otro color, pongámoslo en amarillo. La suma de fuerzas, recuerden que siempre es igual a la masa por la aceleración. Y la masa de todo el sistema o la masa del plato no es cero. Del plato no, de la bandeja. No es cero. Entonces, como estamos analizando la bandeja, si la bandeja tiene una suma de fuerzas, esto es un vector, si la bandeja tiene una suma de fuerzas diferente de cero, ¿verdad? Entonces, la aceleración es diferente de cero. La bandeja, entonces, se estaría acelerando hacia abajo. Por eso fue por lo que yo le dije que no es cierto que esas dos fuerzas son iguales. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Como solo tenemos fuerzas en Y, entonces este lo podríamos resolver nada más sumatoria de fuerzas en Y. Y este dijimos que se hace cero. Ahora, ¿dónde escogemos nuestro eje de rotación? La mano. Sí, pero ¿qué parte de la mano? En la fuerza Eh, F. Podríamos escogerlo donde termina la bandeja. Podríamos escogerla aquí. Podríamos escogerla aquí. Acá. Podríamos escogerla acá. Podríamos escogerla acá. En cualquier punto es válido. Ok. Nada más que se acuerdan de hoy hace 8, del martes, que yo les había dicho que vamos a escoger el mejor punto posible de tal forma que nos facilite los cálculos. ¿Se acuerdan de eso? Sí, señor. Entonces, para que nos facilite los cálculos, ¿dónde sería mejor tomarlo? Vea que es el peso de la bandeja, yo ya sé cuánto es. Sé cuánto es el peso del plato, el peso de la taza, etc. Aquí esto está malo porque son Newton, va en mayúscula, no en minúscula. En el centro de la bandeja, tal vez.
Si lo tomamos en el centro de la bandeja, sería en el centro de masa de la bandeja. O sea, acá, ¿qué va a pasar con el torque de la bandeja? No hay torque. No hay torque porque el radio es 0. Entonces, tendría esta fuerza y tendría esta fuerza que me están generando torque. Profe, una pregunta, ¿no sería mejor poner el centro, bueno, sí, el coso de rotación en T para no tener que calcular T y así tener mejor los datos para calcular F? Sí, esa podría ser una opción. Entonces, O en F y calcular T. exacto. Cualquiera de los dos, ahí podríamos poner el centro de la bandeja. Perdón, el centro de la bandeja no, el eje de rotación del cuerpo. Y así nos eliminamos una de las variables. Entonces, no sé, a mí me gusta más ponerlo en F. Aquí está el eje de rotación, ¿verdad? Recuerden que es una línea ahí que pasa por ese punto. Sí. Así yo sé que el torque, si yo sé que el torque que me genera F, esta fuerza, esto es 0. ¿Por qué? Porque la distancia que hay del eje de rotación a la línea de fuerza es de 0. ¿Me siguen? Sí, pero Sí. Y me gusta más ponerlo ahí porque ¿cuántas fuerzas o cuáles fuerzas van hacia abajo? todas las demás. Todas las demás. Entonces, yo sé que yo puedo encontrar F a partir de la suma de fuerzas como T más el peso del plato más el peso de la bandeja más el peso de la taza. Y es mucho más fácil calcularlo y me voy a equivocar menos. Para que pueda pueda tener ahí la suma de fuerzas igual a 0. Ok, entonces, la suma de torques, como la bandeja no se me está cayendo de la mano, la suma de torques, ¿verdad? Vectorial, eso me tiene que dar 0. Y empecemos a calcular todos los torques. Empecemos con F. ¿Cuál es el torque que genera la fuerza F? 0. Que es 0. Ahora, el torque que genera la fuerza T. ¿Es positivo o es negativo? Positivo. Correcto. Y sería entonces la distancia. ¿Qué distancia hay de este punto a donde se aplica la fuerza? Profe, en este caso,
se tendría que hacer la conversión, ¿verdad? Si quieren, lo podemos trabajar en centímetros, porque vamos a trabajar todo en centímetros. Ah, entonces en ese Entonces, caso sería 4. podríamos trabajar los centímetros Newton. Esa sería las unidades del torque. Entonces sería 4 T. Positivo, ¿cierto? Ahora, la distancia, ¿se ve bien el amarillo? Sí, profe. Sí, o lo cambiamos por verde. No, ese verde también se ve horrible. Vamos a ver el azul. El azul se ve un poquito mejor. Entonces, ¿cuál es la distancia que hay? Bueno, primero, el peso de la bandeja, ¿verdad? ¿Cómo sería el torque que genera el peso de la bandeja? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, correcto. Que vea que abre la mano hacia la derecha y el peso va para abajo. Entonces, el dedo gordo va a apuntar hacia adentro de esto. Entonces sería, ¿cuánta distancia hay? La bandeja mide 40 centímetros. 10. Entonces hay una distancia de 10. ¿Y cuál es el peso de la bandeja? 1,96. ¿Me sigue? Sí, profe. Ahora, con el plato, ¿qué distancia hay del eje de rotación hasta el plato? 14. Eso sería menos 14. El torque es negativo también. Eso sería menos 14 por lo que pesa el plato. Serían 9,8. ¿Siguen? ¿Y el peso de la taza? La taza, entonces, ¿qué torque ejercería? ¿Positivo o negativo? Negativo. Ok, entonces sería menos. ¿Qué distancia hay? 28. Ok. Por el peso de la taza, que sería 2,45. Esa coma parece una H, más bien. $2,45. ¿Ok? Y toda esa suma me tiene que dar 0. Y de ahí entonces podemos despejar cuál es el valor de la fuerza T. ¿Cuánto sería ese valor de la fuerza T? Entonces, todo esto que está negativo lo pasamos a sumar al otro lado. Eso sería 10 por 1,96 más 14 por 9,8 más 28 por
2.45. Eso me da 225,4. ¿Sí? Y este 4 está multiplicando a la t, entonces lo pasamos a dividir. Y eso me da una fuerza de 56,35 newton. ¿Ok? Aquí estoy usando los valores que vienen aquí en la figura. No estoy usando estos. ¿Ok? Estos valores no los estoy usando. Estoy usando las fuerzas directas. Ok. ¿Qué les pareció este ejercicio? Pues no se ve tan mal. No está tan complicado eso, Torques. A mí lo que se me dificulta es definir dónde va a estar el punto. ¿Dónde va a estar el eje de rotación? Sí, por eso es Sí, por lo exacto. que, por eso es por lo que primero usted vio que nos sentamos y analizamos los pros y los contras de tener el eje de rotación en un punto o en otro. Ahí, más que todo es analizar y ver qué se hace más fácil a la hora de calcular esas cosas. Entonces, este sería, vamos a ver, esto sería 50 la fuerza F sería 56,35 más 1,96 más, bueno, ahí, estos dos los cambié. El peso del plato sería 9,8 más el peso de la taza, 2,45. ¿Ok? Sí, como dice el compañero, acá una de las cosas más complicadas es ver o hacer esos cálculos en la mente, ¿verdad? Hacer un aproximado en la mente para saber dónde colocar ese, básicamente ese, ¿cómo es? El eje de rotación para simplificar el problema. Ok, entonces, ¿qué les parece estos ejercicios de estática rotacional? Compañeros, Pues bastante bien, pero
¿Están Nada bien? más que sí hay que analizar un poco más, especialmente esa parte como del eje de rotación, pero de ahí en fuera ya el proceso se vuelve sencillo, siento yo. Ujú. Es como cuestión de entender primero el ejercicio antes de ponerse a calcular cosas, ¿verdad? Exacto. Ese es, digamos, esa es la mejor forma de poder resolver los ejercicios. Ustedes sentarse y ver qué es realmente lo que estamos teniendo. Ahí es donde más tiempo se va a llevar la resolución. Ese análisis previo a escribir nada. ¿Ok? Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Aquí quería explicarles un concepto que sobre todo para aquellas personas que están llevando laboratorio. No sé si entendieron o ya les explicaron qué es el radio de giro. Sé que los que están conmigo en laboratorio sí ya saqué el ratito y les expliqué. Entonces, todos saben lo que es un radio de giro. Yo sí. Sí. O la pregunta es, ¿hay alguien que no sepa lo que es el radio de giro? Yo, profe. Ok. Entonces hay alguien que no sabe lo que es el radio de giro. Vamos a explicarle un poco. Ustedes se acuerdan que nosotros habíamos explicado que la inercia rotacional va a ser la resistencia que tengan los cuerpos para que roten en alguno de sus ejes. ¿Verdad? Cambiando un poco de tema. Entonces, esa resistencia va a depender un poco de cómo esté distribuida la masa con respecto al eje de rotación. ¿Ok? Entonces, dependiendo del eje de rotación que tengamos, así va a ser el momento de inercia. ¿Ok? No es lo mismo si ustedes rotan un cuerpo en un punto o en otro. Y vamos a ver que si tenemos una partícula, vamos a ver acá. Si tenemos una partícula que está dando vueltas, ok, supongamos aquí una partícula. Ok, una partícula muy pequeña que está dando vueltas alrededor de un eje, de este eje de rotación. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, el momento de inercia de esa partícula va a estar dado por la expresión masa multiplicado por la distancia al cuadrado. O sea, va a ser la distancia que haya entre el eje de rotación y donde está dando vuelta la partícula. Esto sería el momento de inercia para una partícula simple. Ahora, si tenemos dos partículas o tres partículas o cualquier cantidad de partículas, sería agarrar y sumarle el de cada una de esas otras partículas. ¿Ok? Pero ahorita eso no me interesa. Me interesa que tengan esta expresión de una sola partícula en mente. ¿Ok? Hasta acá estamos claros. Sí. Sí. Ujú. Ahora vamos a suponer Sí. por ejemplo, este es uno de los ejemplos que podemos ver, ya que
Me gusta. Supongamos una esfera sólida que está dando vueltas de esta manera. ¿Ok? La esfera se compone de montones o de infinito número de partículas o una cantidad muy exagerada, muy grande de partículas. ¿Cierto? Entonces, el momento de inercia, por lo general, se puede calcular con esta expresión. Aquí no voy a adentrarme mucho en los cálculos, pero el momento de inercia de esta esfera de masa m es igual a dame un segundito, se me acaba de olvidar sí, me acaba de olvidar la fórmula. Entonces es 2m por el radio de la esfera al cuadrado entre 5. ¿Cuál es el radio? El radio es la distancia del centro a su esquina. Ese es el radio de esa esfera. Entonces, esta expresión sería la resistencia que estaría generando esa esfera que está dando vueltas ahí. Hasta aquí me siguen claro. Yo sí. Sí, ok. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Yo voy a decir, ok, para calcular eso, bueno, el cálculo no está mal o no está difícil, pero quiero simplificar un poco ese cálculo. Entonces, digo, ok, ya esto no va a ser una esfera que está dando vueltas ahí, sino que voy a convertir esto de una forma matemática a esto, a una partícula que está girando. Entonces, esa partícula que está girando a un radio, ese radio le voy a llamar K, y esta sería la expresión del momento de inercia de esta partícula. ¿Qué tienen en común? Que la masa de la nueva partícula que estoy tomando va a corresponder a la masa de toda la esfera. Y esta distancia a la cual se tiene que poner esta partícula que tiene toda esa masa, esta distancia se conoce con el nombre de radio de giro. ¿Me siguen? Entonces, la idea es la siguiente. Voy a encontrar a qué distancia o cuál sería ese radio de giro en el cual esta partícula tendría que estar rotando. Entonces, si comparamos estos momentos de inercia, ahí como para que lo tengan en cuenta, si comparamos esos momentos de inercia, me queda que el radio de giro es igual a la raíz cuadrada de 2/5
del radio que tiene la esfera. O sea, es como si toda esta esfera yo la viera como un punto acá que está rotando con respecto al centro a una distancia de 2/5 del radio de la esfera. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí. Entonces, aquí básicamente lo que estoy haciendo es agarro esta parte y lo igualo al radio de la esfera, al radio de giro al cuadrado. Entonces, eso de radio de giro realmente es una simplificación para poder decir que el momento de inercia, de cualquier figura, sin importar la forma que tenga esta figura, yo puedo decir que el momento de inercia es siempre igual a la masa por el radio de giro al cuadrado. Esa es un poco la simplificación que se hace a la hora de calcular el momento de inercia. ¿Ok? Entonces, ven, por ejemplo, hay diferentes momentos de inercia para cada una de las figuras. Ahí ustedes, ahí tenemos eso. Y también podemos usar el teorema de Steiner o teorema de los ejes paralelos para calcular el momento de inercia en ejes que no pasen por el centro de masa. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Sí. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? No. No, profe. Ok. ¿Seguimos con teoría o quieren que hagamos ejercicios? Vamos a ver. Si quieren, voy a explicarles un par de conceptos más. Y el jueves terminamos ya con toda la materia. Ya para hacer ejercicios y ejercicios y ejercicios. Ok. Voy a explicarles este otro concepto. Acá vamos a ver cómo calcular el trabajo de un sistema en rotación. Vamos a suponer entonces que esta niña empieza a jalar el carrusel siempre girando y aplicando una fuerza que sea tangencial al carrusel. ¿Me siguen? ¿O no? Sí. Sí, entonces, recordemos que el trabajo se define como la fuerza aplicada producto punto la distancia que ha recorrido cada partícula.
¿Ok? Entonces, esa era la fuerza que se aplica. Entonces, vea que la fuerza y la distancia, si lo vamos bordeando, si vamos bordeando todo el carrusel, la fuerza y la distancia siempre van a ser las mismas. Siempre van a ser paralelas entre sí. Entonces, como son paralelas entre sí, yo puedo decir que esto es igual a la fuerza. Ojo aquí, esta R no es el radio del carrusel, sino es la distancia que ha recorrido la niña aplicándole esa fuerza. Entonces, ¿cuál es esa distancia que ha recorrido la niña? Si ella recorre un ángulo cita, voy a hacerlo en otro color, en negro. Si ella recorre este ángulo cita, ¿cuál sería la distancia que ha recorrido ella? Vea que ella ha recorrido esta distancia acá, circular. Y esa distancia circular se llama el arco. Esa distancia sería el arco que ella ha recorrido. ¿Y se acuerdan de geometría del colegio? ¿Cómo calculamos el arco de una circunferencia? El arco lo calculamos con el ángulo en radianes multiplicado por el radio. Entonces, por eso decimos que es la fuerza tangencial que se está haciendo multiplicada por el arco que ella ha recorrido. ¿Ok? ¿Me siguen con esto? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok, entonces voy a borrar un poco acá en el carrusel y vamos a dibujar unas cosas. ¿Cómo es esta fuerza y cómo es el radio? ¿Cómo son el radio y la fuerza? Lo podemos ver aquí en la figura de abajo. ¿Cómo son el vector radio y el vector fuerza entre sí? Perpendiculares. Perpendiculares. Y vea que esta fuerza que está aplicando multiplicada por el radio, como se está aplicando en ese punto, eso corresponde al torque. Entonces, esta parte de acá es el torque que estaría ejerciendo la niña al carrusel. Por eso, cuando nosotros queremos calcular el trabajo, lo hacemos como el torque multiplicado por el ángulo que se haya movido. Y así podemos calcular entonces el torque de un cuerpo sólido que está dando vueltas. ¿Está claro ese concepto de trabajo? ¿O hay alguna Sí, duda? profe. ¿No hay dudas? De mi parte no, profe. Ok. Bueno, entonces, si no hay dudas, vamos un momento.
Eso me gusta explicarlo más en una pizarra limpia. Y vamos a ver lo siguiente. Ok. Supongamos, voy a dibujar aquí un eje de rotación. Ok. Voy a dibujar ese eje de rotación y voy a dibujar entonces algunas partículas puntuales. Ok. Entonces voy a poner una partícula por acá. Voy a decir que esa partícula está dando vueltas sobre ese eje de rotación. Y vamos a ver lo siguiente. Ok, ¿cuál es la energía cinética que tiene esa partícula? Que está dando vueltas ahí. Esta tiene una velocidad tangencial constante. Entonces va a ser la energía cinética, ¿cómo la calculábamos siempre? Como un medio de la masa por la velocidad que tiene la partícula elevado al cuadrado. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Sí. Ahora, si yo dibujo una segunda partícula y esta también está dando vueltas, vea que la velocidad tangencial de la partícula 1 y la velocidad tangencial de la partícula 2 son diferentes. Entonces, ¿cuál es la energía cinética del sistema? Ya las dos partículas como tal. Sí, sería la Se sumatoria de las suma. dos K. Ok, entonces sería más un medio de la masa 2 por la velocidad 2. Voy a quitarle el tangencial para no escribirlo tantas veces. Al cuadrado. ¿Me siguen? Sí, Y ahora si tengo una tercera partícula. se suma. Ok. Más todas las partículas que yo tenga. ¿Cierto? Sí. Entonces, si suponemos que esas partículas, digamos, forman parte de una barra rígida que está dando vueltas, entonces la energía cinética sería agarrar cada punto de la barra, ¿verdad? Y sumarla. Cada uno de los puntos de la barra. Entonces, acá yo podría ver lo siguiente. La velocidad tangencial de las partículas es diferente. Pero la velocidad tangencial yo la puedo ver como omega por la distancia. ¿Se acuerdan esa fórmula? Movimiento circular. Sí. Sí. Entonces,
Este sería el ángulo que ha recorrido la barra por unidad de tiempo. Este R es la distancia que tengo de cada una de las partículas, cada una de estas distancias. Este sería R1, este es R2 y así sucesivamente. Ok, entonces yo podría decir que la energía cinética de todas esas partículas va a ser un medio de la masa 1 por la posición 1 al cuadrado, porque vea que es al cuadrado, entonces, si elevo esto al cuadrado, tengo que elevar cada uno de estos al cuadrado. ¿Me siguen? Sí, bro. Por omega cuadrado. Pero omega, la velocidad angular, es la misma sin importar a qué distancia se encuentra. Porque es toda la barra la que está dando vuelta. Más un medio de la masa 2 por el radio 2 al cuadrado por omega cuadrado más todas las partículas que tengo. ¿Me siguen? Sí, bro. Entonces, vean que yo puedo sacar a factor común omega. Entonces yo puedo decir que la energía cinética es igual a un medio de omega por la suma de cada una de las partículas, ¿verdad? Para sumar todas las partículas. Y escribir la fórmula un poco más sencilla. Entonces yo podría calcular la energía cinética de esta forma. O con esta Profe, expresión. omega no sería al cuadrado. Sí. Sí, tienes razón. Ahí me comí ese cuadrado. Entonces, la energía cinética yo la podría expresar así. Para cualquier barra rígida. ¿Cierto? ¿O me equivoco? Sí. ¿Y esto qué es? ¿Qué pasa si yo sumo todas las masas por las distancias al cuadrado? ¿El torque es? No, Es la Ya. inercia. correcto. El- Ah, dame un segundito para cambiar de esto. ¿Ok? Ven esta expresión. Esa es la inercia rotacional. Entonces, yo puedo decir, o yo podría expresar que la energía cinética que tengan los cuerpos que rotan es igual a un medio de omega cuadrado por la inercia. O un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado.
Ese sería para un cuerpo que rota. ¿Me siguen con esto? Sí. Entonces, si ustedes tienen una esfera sólida que está rotando, podríamos decir que la energía cinética que tiene esa esfera que está rotando va a ser un medio de la inercia que habíamos dicho que era 2m r cuadrado entre 5. Esa es la inercia por la velocidad angular al cuadrado. ¿Cierto? ¿Me siguen o no? Profe, sí, nada más yo tengo una pregunta. En ese caso, bueno, ya esas son fórmulas que están establecidas, ¿verdad? Por Sí. ejemplo, esta la de la esfera. ¿Qué Correcto. qué pasaría en el caso de, no sé, ya algo que sea diferente? O sea, no quiero tenga una forma en específico, una fórmula en específico. Habría que calcular la inercia. Usted puede calcular la inercia como la integral de r cuadrado Ah, ok, ok. de dm. El diferencial. Correcto. Entonces, tendríamos que calcular esto. Esa es la otra fórmula que usted tenía en una diapositiva, creo. Sí, en esa diapositiva que les enseñé, Ajá, de esa manera es como podemos encontrar estos valores de inercia ok, que tenemos acá. entiendo. ¿Ya? Sí, Nada más que aquí lo estamos haciendo en términos generales. Aquí yo les estoy dando un ejemplo en específico de una esfera que rueda, que rota, ajá. para poder calcular la energía cinética. ¿Ok? Ujú, sí, entiendo. Gracias, profe. Ok. Pero ahí esta esfera está rotando sobre su eje central. Ahora, si la esfera no solo rota, sino que también se traslada, ¿qué va a pasar? Esta es la energía cinética por solo rotar. ¿Ok? Ahora, por trasladarse, también va a tener una energía cinética. ¿Me siguen o no? Sí, ¿Y cuál es Sí, la lo sigo, energía? profe. Entonces la energía cinética por trasladarse es un medio de la masa de la esfera por la velocidad a la cual se traslada al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esta sería la energía cinética total que va a tener la esfera. ¿Se acuerdan que yo les había dicho anteriormente que cuando algo que teníamos diferentes tipos de energías cinéticas y de energías potenciales? Estos son los dos tipos de energías cinéticas que tenemos, la de rotación y la de traslación. Nada más que ahí podríamos jugar un poco con las cosas y podríamos decir que el radio al cuadrado por omega cuadrado, esto se llama la velocidad al cuadrado, la velocidad tangencial al cuadrado. Que esa velocidad tangencial corresponde
a la velocidad a la cual se mueve la partícula. Entonces, en otras palabras, la energía cinética de esta sería este 2 se me va con este 2 y quedaría entonces 1/5 más 1/2 da ¿cuánto es 1/5 más 1/2? 7/10. Entonces la energía cinética de la esfera serían 7/10 de la masa por la velocidad del cuadro. Esa sería la energía cinética de una esfera que rueda y gira. Ok, aquí hay que tener nada más una cosa en cuenta, que se las digo de una vez. La esfera no resbala, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa cuando ustedes van en un carro y se metieron en un barrial bastante fuerte? Digamos, en una montaña estaba lloviendo y la calle está muy resbalosa. ¿Qué pasa con las llantas del carro? Ahí patinan. Empiezan a resbalar. O sea, lo que avanzan, la velocidad con la que avanzan, no es la misma velocidad tangencial con que van las ruedas. ¿Me siguen? Sí. Sí. Entonces, acá estamos viendo figuras que no tenemos ese problema, que no patinan, por decirlo así. Que no resbalan en una superficie o que no se quedan pegadas ahí. ¿Ok? Entonces, básicamente vamos a tener una energía cinética de rotación y una energía cinética de traslación para cualquier figura. ¿Estamos claros con esto? Sí, profe. Ok. Ahí entonces, el jueves trabajamos un poco ya esta parte de energías cinéticas y trabajamos un poco el resto del curso, ya el resto de las cosillas que hacen falta. Profe, usted los videos los sube a YouTube el día después. A veces el mismo día, a veces, digamos, se me olvida y lo subo 2 días después, una cosa así, pero trato siempre de estarlo en la misma semana, estar subiendo eso. Ok, ok. Entonces sí, hay tratar de siempre estar subiéndoles los videos y que estén viendo, ay, disculpen, estar viendo la materia siempre. Entonces ahí para que ya, igual, si no, ahí me mandan un correo y me dicen, profe, ¿qué pasó con ese video? Súbalo de una vez. Ya. Ok, ok, listo. Ujú. Sí, entonces, bueno, ahí cualquier cosa, la próxima clase hacemos algunos ejercicios más de repaso y algunas otras cosillas. Ya para ver cómo aplicar estas fórmulas y estas cosas. Ok. No sé si tienen alguna otra duda o dejamos la clase hasta acá. Yo creo que ya, profe. Ya lo dejamos hasta acá, entonces. Chaylis. Sí, por mí Chaylis. también. Ahora, si quiere, se queda conectada para que veamos un poco
las dudas que tenía del laboratorio y aprovechamos de una vez la sesión. Ok, bueno, entonces cualquier cosa, dejemos la sesión hasta acá. Y ahí Chaylis se queda un toquecito. Nicole, no sé si tenía dudas con lo del laboratorio. Por si Sí, quería profe. que lo veamos ahora, de una vez. Profe, una consulta. Ajá. Los problemas que son del proyecto, pero los grupales ya están subidos. El individual, sí. El individual solamente. Sí, los Ok. grupales se los subo ahora. En el momento en que termine esta sesión con Chaylis y con Nicole, y no sé si hay alguien más del laboratorio, porque si quería sacar dudas o algo así. Entonces, ahí les estaría subiendo ese documento. Ok, gracias. Ok. Entonces, ahí me despido de los que están viendo el video, ya para parar la grabación.